Bueno, en el texto de Marx, en el que planteo primero, ahí hay que ver algunas cosas, ¿no? En realidad. En primer lugar, bueno, primero antes de hablar del texto de Marx y todo, charlemos un poquito quién es Marx, ¿no? Marx es un autor alemán. Su obra más importante es El Capital. Es un libro sobre el análisis del funcionamiento de la economía capitalista, clave para entender la crítica que se le hace al sistema capitalista. Es el primer gran crítico y quizá el más importante que haya dado la historia de la humanidad acerca de, primero, caracterizar las formas y los mecanismos de reproducción que tiene el sistema capitalista en el que vivimos, y segundo también, uno de los pocos que no solo construyó un análisis pormenorizado del sistema capitalista, sino que también construyó una alternativa al sistema capitalista que otros autores más adelante terminaron de construir y de fomentar. En ese sentido, y no menor, eh, está bueno empezar a ver a Marx como un autor que va evolucionando en su pensamiento en etapas. Por eso planteamos o tenemos que entender que el pensamiento marxista es un pensamiento no evolutivo, sino circular, porque Marx todo el tiempo va tomando algunas posturas sobre las cuales después retrocede y sobre las cuales después vuelve a su punto inicial. Por eso es importante pensar o hablar de marxismos. Es decir, hay muchas ideas de Marx acerca de los diferentes problemas que genera el sistema capitalista. Lo que sí hay que tener claro es que para Marx hay algunas ideas que son irrenunciables. Hay cosas sobre las que sí nunca va a volver atrás. Pero sí hay que tener en cuenta que el pensamiento de Marx es un pensamiento muy progresivo. Esto sí es importante. Marx todo el tiempo va evolucionando en sus análisis. Por eso es muy importante dividir a Marx por etapas. Y esta etapa inicial que vamos a empezar a trabajar es la etapa que nosotros vamos a llamar como del joven Marx. Es decir, el Marx inicial, el Marx que va a empezar a intentar comprender el sistema capitalista. ¿Y cuál es el primer problema que él descubre o la primera situación problemática que él empieza a enfrentar en esta situación de analizar un poco las características que tiene el sistema capitalista, en este caso casi sin quererlo? Él es doctor en Derecho, pero hacia 1842 ejercía el periodismo, escribía para un diario que salía en Renania, que es una zona de Alemania. Alemania no existía todavía, pero en ese momento había muchas federaciones, la más importante era Prusia, y él vivía en Renania y escribía para la Gaceta del Rin. Él lo que descubre en 1842 es un caso particular que lo lleva a problematizar algo fundamental contra lo que va a luchar toda su vida, que es la propiedad privada. En 1842 él encuentra como problemático que el parlamento de esa zona, de Renania, prohíbe a los campesinos recoger la leña para calefaccionarse en invierno. Recoger la leña de los campos, ¿no? O sea, les prohíbe ir a buscar la leña que va a ser su abrigo fundamental. Obviamente, imaginen condiciones de vida mucho más precarias que las que tenemos hoy, ¿no? No existían el gas natural y un montón de cosas que por ahí, o ni hablar del aire acondicionado, ¿no? Cosas que por ahí muchos de ustedes tienen hoy y que les permiten calefaccionarse. Por eso la leña era un elemento fundamental y la gente lo único que hacía era ir y recoger la leña seca, obviamente de campos que no habitaban, pero en definitiva esos lugares eran lugares que estaban demarcados como propiedad privada, ¿no? Entonces, esa ley impide
a los campesinos poder calefaccionarse y genera una situación en donde los dueños del campo tienen la potestad de denunciar ese robo, es decir, eso que antes estaba asociado como un bien común, como algo que los campesinos de ese lugar, los campesinos pobres de ese lugar, tomaban como algo natural que les dejaba la naturaleza y que aparte no era de uso propio de la producción de ese terrateniente, sino que en realidad era algo que la naturaleza descartaba y que ellos utilizaban en su provecho. Ahora eso, a partir de esta prohibición, pasaba a tener un precio. ¿Por qué? Porque el terrateniente podía decir que esa leña, de la cual él no había invertido absolutamente ningún tiempo de trabajo, porque ni siquiera era leña que él se había dedicado a generar a partir, no sé, de haber dedicado tiempo o haber contratado trabajadores para talar árboles, esa leña tenía un precio y se la tenían que comprar por el solo hecho de que ese árbol estaba en su propiedad. Y es ahí donde Marx empieza a ver efectivamente las contradicciones que tiene el sistema capitalista en su primera ley. Su primera ley es que al convertir cuestiones que son de uso común en propiedad privada, todo lo que pasa a ser propiedad privada pasa a tener un precio, pasa a tener un valor. Y eso condena a muchos sectores de la población a privarse, a estar ajenos, a estar imposibilitados de acceder a esos bienes de consumo necesarios, básicos e imprescindibles. Por lo tanto, el hecho de obtenerlo sin pagar ese precio implicaba un robo. Entonces, si el Estado considera que eso es un robo, en definitiva, esas personas, por el solo hecho de satisfacer una necesidad básica, podían sufrir cualquier tipo de hecho represivo. Y eso Marx lo empieza a comentar en sus artículos, los artículos que empieza a escribir para la Gaceta del Rin, y esos artículos están referidos a lo que se conoce como el caso del robo de leña. El robo de leña y todo ese esquema que él viene construyendo, en definitiva, lo que termina generando es un proceso en el cual la mayoría de las personas que establecen estos mecanismos terminan siendo víctimas de la represión del Estado. El Estado termina asumiendo también una posición de defensa de los intereses de los más poderosos y no de defensa de los intereses de los más humildes. Y ahí viene la segunda ley de Marx. De este primer Marx, este joven Marx. Después más adelante va a cambiar esto. Por eso yo les decía antes que el pensamiento de Marx es progresivo. Algunos dicen también, y este es otro concepto, que es polisémico, que hay muchos Marx. Y que hay muchas formas de decir lo mismo cuando decimos la palabra marxismo. Marx se da cuenta que el Estado defiende a los más poderosos. Y eso le preocupa. Entonces, le preocupa primero que algo que no tenía precio lo empiece a tener, porque se convierte en propiedad privada, y le preocupa al mismo tiempo que el Estado, en vez de proteger a los más débiles, en vez de velar por el bien común, proteja a los más poderosos. Es por eso que ahí Marx empieza a repensar cómo son las relaciones sociales, qué características tienen, y obviamente empieza a preocuparse por, fundamentalmente, entender por qué el Estado no defiende a los más débiles y sí defiende a los más poderosos cuando sanciona a los más pobres por tomar leña de sus propiedades privadas. Básicamente ese es el resumen de la idea de lo que sucede con Marx cuando empieza a observar esta situación que lo conmueve, que lo pone muy mal, porque en definitiva muchos campesinos están condenados a morir de frío ante esta situación. Por eso, cuando tengan que hacer el trabajo, lean con detenimiento el artículo que les compartí. No es menor, y este hecho es un hecho que va a cambiar el pensamiento de Marx y que va a convertir a Marx en un autor
que va a poner una mirada en la cuestión de la propiedad, que va a poner una mirada en la relación que tiene el Estado con las clases sociales, y que se va a empezar a dar cuenta claramente de que la sociedad está dividida en dos. Podríamos en este momento, más adelante vamos a ver qué nombre les pone Marx, pero en este momento podríamos decir que la sociedad está dividida entre ricos y pobres, entre los que son propietarios y entre los que no son propietarios. Y eso muchas veces se convierte en una cuestión de vida o muerte. Por eso piensen, y los va a ayudar a reflexionar, un hecho que sucedió el fin de semana donde una persona atropelló a un chico que había entrado a su campo a buscar comida. Y piensen si no está relacionado con lo que vengo contándoles de Marx y sobre estas desigualdades en donde esta persona mató a ese chico con una 4x4 y ese chico había entrado al campo con 2 perros galgos para ayudarlo a cazar comida. ¿Por qué poco mueren algunos? Piénsenlo.